Bueno, vamos a comenzar con el resumen de la materia de diagnóstico por imágenes, sistema nervioso central. Esta clase está dirigida a estudiantes de medicina. Bueno, primero vamos a analizar esta imagen y debemos saber que es una resonancia magnética de cerebro. El motivo por el cual es una resonancia magnética de cerebro es porque el halo de hiperintensidad blanco está relativamente separado del parénquima cerebral, no está adherido al parénquima cerebral. En la tomografía computada, el halo blanco, que es hipertenso o hiperdenso en la tomografía, estaría adherido al parénquima. En la resonancia da la apariencia de un cerebro flotante rodeado de un halo negro, y luego viene el halo blanco hiperintenso, que es variable de acuerdo a cada persona y de acuerdo a la secuencia. Pero lo más importante es ese punto. Cualquiera sea la secuencia, el cerebro está siempre separado por un halo negro del halo blanco. Segundo, ¿cuándo consideramos T1? T1 es cuando la sustancia blanca es blanca. Entonces el signo uno tiene que decir que es una resonancia magnética del cerebro, en este caso en fase T1, porque la sustancia blanca es blanca. ¿Cuándo consideramos, voy a pasar a esta, T2? Cuando la sustancia blanca es negra, hipointensa sería el término médico. Hipointenso. Entonces yo sé que esto es un T2. Una vez que identifiqué eso, sé que el T2 da el líquido cefalorraquídeo hiperintenso y el T1 lo da hipointenso, que sería el T1. Sin embargo, no tomo al líquido como parámetro de T2. ¿Por qué? Porque hay una variante de T2 que es el T2 con supresión de líquido, donde el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, es negro. Es un T2 con supresión líquida. ¿Por qué es un T2? Porque el signo más típico, más claro, es que la sustancia blanca es negra. Entonces esto es un T2 con supresión líquida y se llama FLAIR. Es una variante del T2. La utilidad de la supresión líquida es que una imagen hiperintensa de la sustancia blanca, por ejemplo, como las enfermedades neurodegenerativas, no se confunden con líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta es la forma de razonar. Esto es una tomografía computada. ¿Por qué? Porque justamente vemos que el cerebro está como apretado, no está flotando, sino que está rodeado del halo blanco, que es la calota craneana. Este halo blanco, que es la calota craneana, está adherida al parénquima cerebral, mientras que en la resonancia magnética la calota craneana es hipointensa, es negra y da la sensación de un cerebro flotante. Y en la tomografía computada el cerebro está bien tomado, bien agarrado, bien comprimido, digámosle así, por lo blanco que es la calota craneana. Entonces yo tengo que decir que esto es una tomografía computada. En la tomografía computada mido densidades y en la resonancia magnética mido intensidades. En resonancia hablo de hiper, hipo o iso intenso y en tomografía computada hablo de hiper, hipo o iso denso. Bien. ¿Esto qué sería? Bueno, yo veo que esto es el parénquima cerebral, un halo negro y después viene lo blanco. Entonces, lo blanco, lo que es blanco, está separado del cerebro. El cerebro está rodeado de un halo negro, está como flotando. Entonces, sé perfectamente que esto es una resonancia magnética y no una tomografía computada, porque esto sería el cráneo. El cráneo, al verse negro en resonancia magnética, al verse negro se ve como hipointenso y se ve como el cerebro flotando. ¿Sería T1 o T2? Bueno, no me deja ver mucho, pero la sustancia blanca parece ser blanca, o sea, sería un T1 y además el líquido es hipointenso. Podría ser un T2 FLAIR, pero la sustancia blanca es blanca. ¿Y qué es lo que estoy viendo? La diferencia de esta lesión sin contraste y con contraste. En el T1 es la fase que se inyecta contraste, en resonancia magnética T1, no en T2. Entonces, esto sería una heterogeneidad
de córtico subcortical del cerebro en resonancia magnética, y cuando inyectamos el contraste que se llama gadolinio, con I, todo gadolinio, capta contraste. Si capta contraste porque tiene actividad celular, y el diagnóstico de lo hiperintenso cuando captó contraste es tumor, porque tiene actividad celular. Entonces, sé que es una resonancia magnética, sé que la resonancia está en una fase sin y con contraste, y sé que en la que hago contraste solamente en T1, sé que por lo tanto es un T1, además el líquido es hipointenso. Si no me aclaran que estoy haciendo un flare entre T1 y flare, si no tengo toda la sustancia blanca, que sería que el T1 me lo da blanco y el flare es una variante del T2 y me la da negra, puedo entrar en dudas en un estudio tan focalizado. Pero si yo veo que la misma lesión está hecha en dos fases, el contraste solo se usa en T1. Esto es una tomografía computada porque lo blanco, que es el cráneo, está apretado conjuntamente al parénquima cerebral, no hay halo negro. Bien, acá hay algunos artefactos, pero no hay un halo negro que rodea todo el cerebro y que me dé como un cerebro flotante, por lo cual es tomografía computada. ¿Cuál es la diferencia? Que acá veo vasos sanguíneos que realzan y acá no lo veo. Esto es tomografía computada sin contraste y tomografía computada con contraste. Bien, la tomografía computada, como puede ver el hueso, que es blanco, la resonancia no sirve para estudio óseo en el cráneo porque es negro, es hipointenso, entonces pocos los datos que nos da. Entonces el cráneo se estudia mucho mejor, el cráneo óseo, por tomografía computada que por resonancia magnética. Entonces, si yo veo que esto es todo blanco y hay una secuencia de tomografía computada, porque acá podríamos decir, bueno, pero yo no veo nada acá adentro, veo todo oscuro, entonces no puedo saber si el cerebro está flotando o no está flotando. Perfecto, puede ser una duda válida, pero en general el halo blanco de la resonancia magnética es finito, y acá veo que el halo blanco es denso, que el halo blanco es grueso y que además hay una fractura del halo blanco denso, y el cráneo se estudia por tomografía computada. Lo que pasa que la ventana, esto significa el software, esto significa el control de la consola, yo puedo hacer que lo blanco se resalte y anular todo lo que es parénquima cerebral. Se llama tomografía computada con ventana ósea, porque si yo tomo una tomografía computada con parénquima cerebral, el hueso se ve demasiado blanco, demasiado tosco, demasiado grueso y no me deja estudiar claro, y si tengo una pequeña fractura en la tomografía computada convencional no me va a dejar ver la fractura. Entonces, ¿qué hago? Hago que todo lo que es parénquima cerebral se vea oscuro, desaparezca de la imagen. Entonces solo voy a ver lo blanco, que es la calota craneana. Si no se recuerdan todo esto, piensen que la única secuencia existente en imagenología para ver que a mí me muestren y yo no vea cerebro, vea todo negro, eso no existe en resonancia. En resonancia puedo ver blanca la sustancia blanca si es un T1, negra la sustancia blanca si es un T2, pero la corteza se ve, los ventrículos cerebrales se ven, toda la anatomía se ve. La única forma, el único estudio que a mí me borra el cerebro, que no lo veo, que yo no puedo, que veo un hueco negro, se llama tomografía computada con ventana ósea. Entonces, si yo veo un halo blanco muy fuerte y veo que adentro no hay nada, es negro, no puede no tener cerebro. La única secuencia de eso se llama tomografía computada con ventana ósea. Esto es una fractura. Por supuesto, es una tomografía computada porque uno puede ver perfectamente lo blanco, el cerebro no está flotando y veo una imagen hiperdensa. Cuando veo una imagen hiperdensa, tanto en tomografía como en resonancia, la hiperintensidad en resonancia y la hiperdensidad, esto es una mnemotecnia, la dan dos cosas: o la sangre relativamente fresca, no todavía cicatrizal, o
la dan los tumores cuando estamos hablando con contraste. O sea que si esto se veía negro sin contraste y con contraste se vio blanco, sea una tomografía o sea una resonancia, en resonancia lo negro hiperintenso que le puse gadolinio pasa a ser blanco hiperintenso y eso es un tumor. En tomografía pasa lo mismo, cambia el contraste. El contraste en vez de ser gadolinio es yodo. Entonces, si yo la veía a esta imagen que ven acá, hiperdensa, la veía ahí, negra, hipodensa, sin contraste, y blanca, con contraste o hiperdensa, es un tumor. ¿Por qué? Porque los tumores tienen mucha celularidad y se ponen, captan sea el yodo, captan sea el medio de contraste de resonancia a través de la irrigación sanguínea, de la actividad celular, etc. Entonces yo tengo que preguntar acá si esta tomografía es sin o con contraste. Si a mí me dicen que es con contraste, yo tengo que decir que necesito la TAC sin contraste para ver si esto era espontáneamente blanco o se tornó blanco con el contraste. Entonces, el análisis 1 es que esto es una tomografía computada porque el cerebro, la calota craneana es blanca y está apretada, no hay halo negro, no hay cerebro flotante, es una tomografía computada. Ahora, acá veo edema de partes blandas, esto me dice que es traumático y lo que señala la flecha roja me dice que esto es una fractura a pesar de no tener la ventana ósea. Entonces, al ser traumático, más probable que contraste sea una sangre fresca. La sangre fresca se ve blanca en tomografía y se ve blanca en resonancia. Entonces, yo cuando me dicen que esto es sin contraste, esto es sangre fresca. Entonces, bien, ¿qué otra diferencia tengo con un tumor? El tumor es más anárquico, el tumor es más de una forma más heterogénea, irregular, más anárquico, nodular, masa, y esto tiene una forma lenticular biconvexa. Entonces es más probable que si yo sumo la hinchazón de las partes blandas, la fractura, esto sea sangre por un trauma. Entonces es un hematoma relativamente reciente, relativamente fresca, porque la sangre fresca es la que se ve hiperdensa. ¿Y qué pasa con este hematoma? Al ser bilenticular convexo, o sea que el ángulo entre el cráneo y la imagen patológica es un ángulo obtuso abierto, es epidural por fuera de la dura madre. Epi es por fuera. Epidural es por fuera de la dura madre, sería relativamente de buen pronóstico. Ahora, si esto es una tomografía computada, porque tengo la calota craneana, el cerebro está pegado, cuidado porque esto puede confundirlos, pero esto es un poquito de atrofia cerebral y que se separa el parénquima y parece flotante, pero la resonancia magnética da un halo negro de todo el cerebro alrededor que lo hace como flotante en todas las situaciones, o frontal, temporal, parietal, occipital. Entonces no se guíen porque una partecita está separada. Si yo veo que la gran parte de la masa cerebral está pegada a la calota craneana, está adherida al hueso, la calota craneana está apretando a gran parte de la estructura cerebral, es tomografía computada. Bien, veo un halo blanco hiperdenso. Perfecto, uno puede preguntar también si es sin o con contraste, pero generalmente, como dije, los tumores son en forma de masa y esto no tiene forma de masa, entonces tengo que pensar más es que sin contraste y lo hiperdenso se debe a sangre fresca. La sangre fresca cuando tiene forma cóncava hacia adentro y no biconvexa, sino cóncava hacia el cerebro, es una hemorragia, pero en vez de epi, por debajo de la de la dura madre, subdural, o sea, sub es debajo, subdural es debajo de la dura madre, epi es por fuera. Entonces, el epidural es este y el subdural es esto. Esto también es una imagen hiperdensa y esto es una tomografía computada también, vamos por parte. La calota craneana pegada al parénquima cerebral se separa en algunos sectores que pueden ser artefactos, puede ser atrofia, en este caso es atrofia, el cerebro está atrófico a nivel del lóbulo frontal, se involuciona, se retrae y se separa. Reitero, el halo negro de la resonancia es completo y lo blanco generalmente es más fino.
Esto es más tosco. Bien, yo puedo acá preguntar, sí, acá sí tengo la obligación de preguntar, que veo una imagen hiperdensa y me gustaría saber si esto es con o sin contraste, porque al ser redondeada puede ser un hematoma intraparenquimatoso, o sea, no es epidural porque no es biconvexo, no es subdural porque no es cóncavo hacia adentro, pero podría ser dentro del parénquima, no de las meninges. El epi y el subdural son de las meninges, este ya puede ser del parénquima. Bien, veo aparentemente edema de partes blandas como que ha sido traumático y me orienta a un hematoma intraparenquimatoso y el halo hipodenso de edema. Pero las dos cosas puede ser un tumor. Al ser redondeado yo ya no puedo estar seguro si esto es un tumor. Ahora, cuando el tumor nos da blanco, cuando tiene contraste, entonces yo pido y digo, esto está hecho con contraste. Si me dicen, no, no está hecho con contraste, lo único blanco que aparece que no tiene inyección de medio de contraste en tomografía computada y es blanco, hiperdenso, espontáneo, es la sangre fresca, entonces es un hematoma. Al no seguir la topografía perimetral, sea cóncava o convexa, como los hematomas meningios, es un hematoma de parénquima, de adentro de la meninge. Esto es un hematoma intraparenquimatoso. Ahora, si esto hubiera sido negro, hipodenso, en la serie sin contraste, y esto es con contraste, yo puedo decir que esto es un tumor. No tengo forma de diferenciarlo. Y si ustedes me dicen si esta tomografía puedo diferenciarla, si es sin o con contraste, podría decir que no veo ningún vaso de los surcos, pero para estar seguro me tendría que ir a los vasos grandes, al polígono de Willis, que está más abajo de este corte. Esto está en los cuerpos ventriculares. Tendría que ir a la arteria cerebral media y estoy en un corte más arriba. Así que si me muestran esta imagen, yo tengo derecho a preguntar si es, o decir directamente, si es sin contraste, es una hiperdensidad espontánea y puede ser un hematoma. Pero si es con contraste, puede ser una hiperdensidad provocada por el contraste, que captó contraste y es un tumor. Y tendría que ser hipodensa sin contraste. Como no me da un corte donde yo pueda ver el polígono de Willis, la silla turca, la arteria cerebral media, la cisura silviana, yo no puedo saberlo. Y eso también está bien contestado. Acá yo puedo ver una tomografía computada, ven toda la calota craneana cómo está apretada junto al cerebro, no veo ningún halo negro que separe. Estos suelen ser artefactos, que los huesos dan mucho artefacto, por eso se usa la ventana ósea para ver el hueso en la tomografía computada. Ahora, acá yo puedo preguntarte si esto es sin o con contraste, porque si esto es con contraste, podría ser el polígono de Willis, la arteria cerebral media, la bifurcación en la cisura silviana de la cerebral media, y me está dibujando, estos son vasos sanguíneos, serían perímetros encefálicos, y con contraste me daría la misma imagen. Entonces yo tengo que preguntar si esto es sin contraste, esto es sangre fresca en la cisterna que rodea el polígono de Willis, que está alrededor de la silla turca, que se llama peri de perímetro, celar de silla, con S, celar, perisilla turca. Si esto es una hiperdensidad espontánea, es sangre fresca que está alrededor de la cisterna pericelar. Si esto es sangre fresca, no es la cerebral media, esto sería sangre en la cisura silviana, donde va la arteria cerebral media, y sería todo sangre fresca, pero esto sangre fresca sigue los surcos y cisternas, que son espacios de líquido cefalorraquídeo. Entonces es una hemorragia del líquido cefalorraquídeo. ¿Y el líquido cefalorraquídeo va en la dura madre? No. ¿Va en la pía madre? No, va debajo, va en el espacio subaracnoideo, en lo más interno. Ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si es sangre que está en las cisternas, en las cisuras, es donde están las arterias, esto es una hemorragia debajo aracnoidea, y esto generalmente es por rotura de aneurisma. Entonces pregunto, si esto es sin contraste, esto perfectamente puede ser una hemorragia que sigue cisternas, surcos y cisuras, la más interna, y la más interna es la subaracnoidea, la más grave, generalmente rotura de aneurismas. Y
Si esto es con contraste, me puede estar haciendo un dibujo del patrón de polígono y arterias. Es cierto que si ustedes lo ven, la arteria generalmente sería redondita, mucho más fina, no se ramificaría tan groseramente y toscamente, generalmente se ve proximal y no distal al polígono de Willis, el polígono sería más finito. Para un radiólogo avesado, saber que esto es una hemorragia y no el patrón vascular es fácil. Para un estudiante de medicina puede costar, y tiene todo el derecho de dar las dos explicaciones, porque está evidenciando que, bueno, el ojo es más limitado, es un estudiante de medicina y no un especialista en imágenes. Entonces pueden preguntar. Y si lo ven tosco directamente, como yo lo veo, que lo veo muy grueso para hacer la arteria, que es finita, muy tosco pericelar, pueden directamente decir, miren, impresiona hacer una hemorragia subaracnoidea. Explicar que está en la cisterna y en los surcos. Vamos a esto que también, bueno, esto es una resonancia. Ustedes ven el halo negro que separa lo blanco queda muy separado, pero donde lo vean, acá atrás, acá adelante, arriba, donde vean hay un halo negro que separa lo blanco, porque esto sería, el halo negro sería el cráneo, y el cráneo, el hueso se ve negro en resonancia. En resonancia el cráneo al verse negro no sirve para estudiarlo. Bien, entonces, y lo que veo blanco es la grasa que está por fuera, la grasa de la fase de la poneurosis epicraneal. Entonces, en realidad, lo blanco es más fino, lo blanco es mucho más separado del parénquima cerebral y el halo negro rodea. Entonces, esto es una resonancia magnética. ¿Qué tiene? Hipointenso. ¿Qué se ve hipointenso? Aparentemente está en la meninge, porque está alrededor del cerebro y no está adentro del cerebro. Y esta hipointensidad meningia, ¿qué se ve hipointenso en la resonancia magnética? El agua, el líquido. Bien, esto es una hemorragia en un periodo de 1 a 3 días agudo de resonancia magnética a nivel meningio. Una hemorragia que aparentemente sería subdural, porque no es biconvexa, sino que más bien sigue como lenticular o sigue la forma del cerebro. Entonces sería una hemorragia donde al ser líquida el agua plasma, es negro por como se ve el líquido cefalorraquídeo. Este 1 T2, este 1 porque la sustancia blanca es blanca, el líquido es negro y la sangre fresca es negra porque es líquida. Ahora, ¿qué pasa después del tercer día? Después del tercer día, la sangre en resonancia magnética, fíjense que es un T1, es una resonancia porque ven el halo negro, cómo separa lo blanco de lo negro, lo blanco del cerebro, el cerebro está como flotando en todos lados, lo blanco es fino o no dominante como sería en la tomografía. A su vez es una resonancia en T1 porque la sustancia blanca es blanca, entonces la sustancia blanca se da en T1 y me muestra una imagen hiperintensa, pero cuidado, acá me están mostrando una imagen hiperintensa blanca en una resonancia magnética y yo tengo que preguntar lo mismo que en tomografía. Si se tornó blanca por gadolinio es un tumor, si fue blanca espontáneamente puede ser sangre. ¿Por qué? Porque la sangre al principio de 1 a 3 días es hipointensa, pero pasado el tercer día la transformación que llevó 72 horas de la hemoglobina en metahemoglobina. La metahemoglobina es como gadolinio, es una sustancia paramagnética. La metahemoglobina está entre el tercero y el octavo día hasta que se forma la cicatriz, la licuefacción. La metahemoglobina es como tener gadolinio. Entonces, ¿qué pasa? Si es sin contraste, es como una imagen hiperintensa, natural, espontánea, sin gadolinio, sin contraste. Entonces yo tengo que pensar que tiene algo intrínseco que tiene gadolinio. ¿Y qué es? La sangre. Pero la sangre nuestra, natural, ¿tiene gadolinio? No, tiene hemoglobina, que cuando se transforma en metahemoglobina, la sangre pasa por degradación, pasa a ser paramagnética, como si fuera un contraste, un medio de contraste natural. Entonces, si a mí yo pregunto,
como es un T1, yo necesito que me digan si esto es después de contraste. Si esto es después de contraste, es un tumor, porque era hipointenso sin contraste y se tornó hiperintenso porque tiene gadolinio. Si esto es sin contraste, esto es hiperintenso espontáneo. Hiperintenso espontáneo es la sangre que tiene un gadolinio natural que se llama metahemoglobina, que se forma después de un trauma, después del tercer día. Entonces es una hemorragia subaguda. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo típico. Bueno, acá esto es para mostrar un tumor en T1 y T2. El tumor en T1 se ve hipointenso, por eso yo les decía, ¿por qué es T1? Vamos a lo mismo. Primero, una resonancia porque el halo negro separa el cerebro del hueso. El cerebro está como flotando y la sustancia blanca es blanca. ¿Por qué es un T2? Bueno, porque el parénquima cerebral está separado del resto, está como flotando, entonces es una resonancia magnética y no una tomografía computada. Pero la sustancia blanca es negra, entonces un T2. ¿Por qué no es un FLAIR? Porque el FLAIR es una variante de T2 con supresión líquida y el líquido cefalorraquídeo acá no está suprimido, es un T2 propio, típico, clásico, no es un T2 FLAIR. Bien, ¿cómo veo los tumores? En T1 se ve negro porque los tumores son muy celulares y por lo tanto, el 60-70% de la célula tiene agua y el agua en tomografía computada, si es T1, como ven el líquido cefalorraquídeo, es negra. ¿Y por qué en T2 lo veo blanco? Lo veo blanco porque el agua de la célula tumoral, al ser de gran cantidad de proliferación celular, y la célula es 60 o 70% agua, y el agua en T2 se ve blanca, no es un FLAIR, voy a ver el tumor como blanco. ¿Y cómo puedo yo hacer para diferenciar si esto no es un hematoma, intraparenquimatoso en su fase hipointensa, que es de 1 a 3 días, antes que la hemoglobina se transforme en metahemoglobina, y es agua, entonces es sangre líquida, y se va a ver hipointenso en T1 y hiperintenso en T2. Bien, tengo que darle gadolinio. Si el gadolinio capta, por eso el gadolinio se usa en T1, porque todos los tumores son hiperintensos en T2. ¿Para qué le voy a dar al T2 gadolinio? O sea que si ustedes le dicen, tiene gadolinio, es un T1. Bien, si este T1 le pongo gadolinio y se pone blanca, es un tumor. Si le pongo gadolinio y sigue negra, es un hematoma hipointenso antes que la metahemoglobina se transforme en hiperintensa por ser un medio de contraste. Entonces tiene de 1 a 3 días. Entonces esto puede ser un hematoma intraparenquimatoso en T1 y un hematoma intraparenquimatoso en T2. O puede ser un tumor en T1 y un tumor en T2, pero para hacer la diferencia entre un hematoma y un tumor tengo que al T1 darle gadolinio. Si el gadolinio lo capta, ahí sí pasa a ser tumor, y si no lo capta es un hematoma intraparenquimatoso. Bien, entonces yo estoy obligado a pensar las dos cosas. Ahora, si fuera blanco, hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2, yo no necesito gadolinio, sé que es sangre, porque ya si es blanco en T1, tiene gadolinio propio, tiene gadolinio porque la sangre, la hemoglobina se transformó en metahemoglobina, es una sustancia paramagnética, entonces se ve hiperintenso en T1 espontáneamente. Entonces voy a ver blanco en T1 y blanco en T2. En T2 porque es líquido y en T1 porque tiene metahemoglobina. Entonces, si yo veo blanco y blanco sin gadolinio, es un hematoma. Bien, pero si yo esta imagen la veo hipointensa, yo no puedo saber si todavía la hemoglobina no se transformó en metahemoglobina y el hematoma tiene menos de 3 días y lo veo hipointenso. Tengo que darle gadolinio. Por supuesto, si tiene un antecedente traumático reciente, chocó en un auto, se dio vuelta, pero yo no lo puedo saber desde el punto de vista imágenes. Acá pasa lo mismo en tomografía computada. Una imagen
hipodensa. Una imagen hipodensa que cuando le damos contraste se torna hiperdensa. Si se torna hiperdensa, bueno, era hipodensa porque es célula, es agua, y la célula tiene agua y es de densidad baja. Es una tomografía computada, reitero nuevamente, porque la calota craneana está apretando al cerebro. No hay un halo negro que separe al cerebro de la calota craneana, por un lado. Por otro lado, veo una imagen hipodensa. Puede ser un infarto isquémico. El infarto isquémico da una imagen hipodensa espontánea y podría ser un infarto isquémico. Entonces le hago contraste, realza con contraste y pasa a ser un tumor. Porque realzar con contraste un infarto isquémico, ¿por dónde le va a llegar el contraste si está infartado? No tiene sangre, no tiene circulación. Entonces el patrón tumoral. Ahora, si fuera hipodenso e hipodenso, sin y con contraste, siempre, bueno, eso es un ACV isquémico, un infarto isquémico. Acá tenemos un ejemplo de un infarto isquémico. ¿Por qué? Porque es una imagen hipodensa, no tiene forma de tumor, no tiene efecto expansivo. Uno puede decir, esto es hipodenso, de borde bien neto y podría ser edema, que generalmente es isquémico, o sea, el edema es agua y generalmente isquémico, reaccional a la isquemia, o sea, es un infarto isquémico. Por eso produce efecto de masa, porque en gran parte el infarto es edema, edema isquémico, reaccional. Bien, ahora me pueden decir, ¿y si es un tumor? Sí, si le hago contraste y esto se torna blanco, es un tumor. Porque, y si sigue negro, no. Generalmente no hace falta porque en este caso, a diferencia del anterior, no tiene aspecto de masa donde yo estoy obligado a dar el contraste para que me dibuje una masa. Acá tiene forma como que respeta toda la forma, es como una necrosis y edema mezclado, licuefactiva con destrucción celular, licuefacción y formación de agua, hipodensa. Bien, ahora si ustedes dicen esto es una tomografía, perfecto, está el cerebro y el cráneo se ve blanco y el cráneo junto al cerebro, no hay un halo hipointenso, entonces es una tomografía. Veo un área hipodensa, perfecto, tiene efecto de masa, puede ser edema por isquemia o puede ser un tumor. Necesitaría el contraste. Está perfecto, está probado. ¿Por qué? Y porque sí, porque yo veo hipodenso y si captara contraste se torna hiperdenso y tiene célula. Y si sigue hipodenso con contraste es porque es un infarto isquémico. Muchas veces el radiólogo está en la duda y usa el contraste y otras veces no está en la duda. Bien, acá las formas geométricas generalmente no amorfas, anárquicas, redondeadas, expansivas, circulares, ovoide, multiovoide, esos son tumores. Cuando son geométricos y no tienen una forma o son semilunas para adentro, para afuera, esos generalmente no son tumores. Por eso cuando mostré primero el hematoma epidural, le dije esa forma o el subdural es sangre, porque era blanco, la sangre da hiperdensidad espontánea. Y generalmente el tumor da masa. Y cuando le mostré el intraparenquimatoso, le dije, no, acá es redondeado, yo tengo que saber si esta imagen era con o sin contraste. Bien, acá tenemos una imagen hiperdensa que puede ser hipodensa sin contraste, hiperdensa con contraste, entonces es un tumor. O hiperdensa espontánea, entonces sangre. Esto me dice que es espontáneo. Fíjense que está la cisura de Silvio, estoy a la altura de la cisura de Silvio, entonces estoy a la altura de ver las arterias silvianas parcialmente si fueran con contraste y no veo ninguna arteria que se haya realzado. Esta es la glándula pituitaria calcificada. Esto grábenselo porque generalmente lo confunden es muy común que se calcifique la glándula pituitaria y lo confundan con un tumor o con una hemorragia. Pero siempre volvemos a lo mismo. Acá es tomografía porque lo blanco aprieta el cerebro, no es resonancia. Vamos a medir entonces densidad y no intensidades. Entonces vamos a describir a esta área blanca como hiperdensa, no hiperintensa. La hiperdensidad
puede ser espontánea por sangre o puede ser por contraste por tumor. Entonces, si usted me dice que esto es sin contraste, es sangre. Si usted me dice que esto es con contraste, yo tengo que ver la fase sin contraste si esta imagen estaba igual o era hipodensa y se volvió blanca gracias al contraste. Entonces es un tumor. Si fue blanca sin contraste, como el presente caso, es sangre. Con esto ya terminamos porque ya saben perfectamente diferenciar tomografía de resonancia. Háganse. Pregunta 1. Tomografía de resonancia. ¿Cuáles son las diferencias? Pregunta 2. Resonancia T1, T2 y FLAIR. ¿Cuáles son las diferencias? Pregunta 3. En una tomografía sin y con contraste, ¿qué puedo llegar, en qué corte tengo que estar para poder ver vasos sanguíneos? ¿Y qué contraste uso? El iodado. Pregunta 4. ¿Qué contraste uso en resonancia? ¿Y cómo me puedo dar cuenta si se ve o no con contraste? Entonces también tengo que ver algún vaso sanguíneo. Y si no lo sé, tengo que preguntar. Siempre está la pregunta, porque lo negro en resonancia puede traducir líquido, en tomografía también, pero los tumores son líquidos, entonces para saber si hay actividad celular necesito el contraste. Iodado en tomografía y gadolinio en resonancia. Y pregúntense finalmente que cuando van a describir una tomografía tienen que decir hiperdenso, hipodenso. No mezclen. Y cuando van a describir una resonancia, hiperintenso o hipointenso. Ya sabiendo que es una tomografía, que es una resonancia, expresándose con propiedad, sabiendo que es un T1, un T2, un FLAIR. Aunque no lleguen al diagnóstico, describan la imagen patológica, vayan directo a la imagen patológica. Primero definan qué estudio es y después van directo. No tienen que estar explicando lo normal. Directamente, acá veo una imagen hiperdensa, acá veo una imagen hiperintensa. Bien, ya con eso yo creo que dan el paso. El diagnóstico final es para el 10. Muchas gracias.